Hola, mi nombre es Alfredo Lechín, junto a mis compañeros César Núñez y Osvaldo Bolívar. Vamos a hablar sobre la dictadura militar, como ven aquí, entre 1948 y 1958, los aspectos sociales, económicos y políticos. César, ¿me puedes hablar de los antecedentes más importantes de este gobierno? Sí, los antecedentes de este gobierno van atrás en cerca de la época del presidente Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela. Él instaló aquí lo que era la Academia Militar, y de ahí es donde provienen los antecedentes, los orígenes de este gobierno. Pues de ahí es donde se forma lo que es el señor Marcos Pérez Jiménez y el teniente coronel, ambos teniente coronel, el señor Carlos Delgado Salvador. Entonces, ¿qué sucedió en los años cercanos a 1948? En el 1945 estaba gobernando el presidente Isaías Medina Angarita. Y lo que sucedió en este gobierno es que lo consideraron de autoritarismo y personalista. Entonces, los militares decidieron hacer algo, pues ya para la época nos estábamos empezando a quedar atrás en lo que era el tema de la modernización. Entonces, entre uno de los ámbitos muy importantes para la Academia Militar era la modernización del país, mantener al país en un constante avance. Y resulta que el presidente no estaba cumpliendo con ese objetivo. Con ello, para la época existía un partido político bastante apoyado por la gente, muy, por decirlo así, apoyado, famoso, y querido por el pueblo, llamado Acción Democrática. Entonces, resulta que los militares se lanzan un golpe de Estado contra el presidente y fue apoyado por Acción Democrática. Entonces, más luego, Acción Democrática justifica que ellos tenían que apoyar el golpe de Estado porque sí, porque si no, seguramente lo que se iba a implantar era una dictadura militar. Cuestión que sucedió después en el año 1948. Entonces, en el 1948 surgen elecciones y las gana Rómulo Gallegos. Entonces, ¿qué ocurre antes de esto? Existía cierto resentimiento entre Acción Democrática y los militares, porque ellos de cierta forma empezaron a perder el prestigio del que ellos ya estaban más o menos acostumbrados en la época de Juan Vicente Gómez. Entonces, antes los militares eran considerados, por decirlo así, una especie de élite, y ahora eran simplemente unos simples guardias, pues, que estaban por ahí. Entonces ellos no se querían de cierta forma aguantar esa, y decidieron hablar con el presidente. Ellos le mandaron una carta a Rómulo Gallegos, y Gallegos, por orgullo, pues, consideró una cuestión de principios no aceptar los términos o condiciones que ellos le querían imponer. Entonces, ¿qué hicieron los militares? Bueno, dijeron: yo tengo las armas, yo tengo las pistolas y tú no. Entonces agarraron y se lanzaron de nuevo un golpe de Estado. Atentaron de nuevo contra el presidente, lo sacaron, y de ahí es donde proviene la dictadura militar. César, ¿y qué ocurre en el periodo de 1948 y 1958? Okay. En el periodo de 1948 y 1958, lo que surge es una dictadura. En la lectura es considerada como una dicta blanda, pues las acciones de represalias eran más que todo en contra de Acción Democrática y aquellos que se sublevaran y estuvieran haciendo por ahí desastres. Entonces, las acciones de represalias fueron entre varias, entre muchas. ¿Cómo se llama? Las restricciones de libertad, por decirlo así, de libertad de expresión. Empezaron a censurar mucho lo que eran los medios de comunicación. El país no estaba del todo enterado de lo que estaba sucediendo políticamente y social. Eran muy poco lo que se escuchaba sobre las críticas contra el gobierno. Y existía una prisión llamada Guasina, de la que la gente rumoraba mucho, hablaba mucho y le tenía bastante miedo, nada más que de pensar de lo que se hablaba sobre esa prisión. Hablaban de torturas, hablaban de que a la gente, bueno, la maltrataban y la dejaban
completamente destruida interna, física y psicológicamente. Entonces, a través de lo que es la represión, el gobierno, como por decirlo así, mantiene cauto al pueblo, mantiene como que lo represado. No está como para ellos intentar un golpe de Estado contra ellos. Ellos son quienes tienen las armas. Y, ok, ahora, ¿qué sucede en este periodo? Ahí mismo que ocurre la implantación de la dictadura, ellos tratan de buscar el apoyo de otras naciones. Para aquel momento sucedía que en el mundo, aquí en Latinoamérica, sucedían muchas dictaduras. Estaba la dictadura de Argentina, que sucedía recientemente, la comandaba Perón, y bueno, de otras naciones, de lo que más o menos eso influyó a que se instalase esta dictadura. Después, en 1950, disculpen que no les mencioné, la instalación de la Junta Militar fue comandada por el general o teniente coronel Carlos Delgado Chalbao, Marcos Pérez Jiménez y, si no me recuerdo, un señor llamado Felipe. Entonces, bueno, pero la te digo un poco privado. Después, en 1950, de que continúa este gobierno, matan al señor Carlos Delgado Chalbao. ¿Por qué? Seguramente lo mató, y se presume, porque nunca se presentaron pruebas, el señor Marcos Pérez Jiménez. ¿Por qué? Es muy fácil, él estaba de segundo bajo el mando, por decirlo así. ¿Y quién era el único tapón que le evitaba ver el sol, por decirlo así? Bueno, Carlos Delgado Chalbao. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, lo sacó del camino y ahora quien gobernaba, por decirlo así, era él. Claro que él no iba a ser tan descarado y usó una máscara. Esa máscara fue llamada, ¿cuál era el nombre? Flamerich. Ok, Flamerich. El doctor Flamerich, un reconocido abogado, él fue el presidente de simbolismo, por decirlo así, un títere dentro del gobierno. Y después, 2 años después, en 1952, tratan de lanzar elecciones, pues de postular, de realizar elecciones de diputados para la asamblea de aquel momento y bueno, aparentar que era un sistema libre y democrático. Entonces, ¿qué sucede? Que URD, el partido que estaba en contra del gobierno, por decirlo así, en ese momento, y que apoyaba a los civiles y que estaba en contra de que no se respetasen los derechos humanos, gana las elecciones. Entonces, gana por el hecho de que obtuvo más diputados que el partido oficialista. Marcos Pérez Jiménez no se queda tranquilo. Marcos Pérez Jiménez agarra y se iría a una y habla con Flamerich para que Flamerich le entregue el puesto. Se habla en la Asamblea Nacional sobre lo que quiere ocurrir, se plantea la propuesta y los diputados deciden no asistir a ese día a la votación. Marcos Pérez Jiménez fue bastante astuto y decidió llamar a los representantes o a algunos representantes de esos partidos, de esos diputados, para que asistiesen a la asamblea y así poder culminar lo que era el quórum. El 2 de diciembre de 1952 se acepta la idea de que Marcos Pérez Jiménez iba a ser el nuevo presidente de la República de Venezuela. Para aquel momento llamado Estados Unidos de Venezuela, ¿no? Ahora sí, ¿no? República de Venezuela. Bueno, X. Disculpe, profesor. Y, en 1953, en abril, bueno, Marcos Pérez Jiménez asume el poder. ¿Qué ocurrió con esto después? Se intensificó de gran manera lo que era la realización de obras. Se tomó como fecha fija, como fecha tope, el 2 de diciembre para todas las obras que se fuesen a realizar. Entonces era como que un simbolismo. Cada 2 de diciembre se iba a inaugurar las obras realizadas
o terminadas durante el año. Se renovó el tema de las concesiones. El tema de las concesiones es bastante importante para este gobierno, pues le entraron una gran cantidad de ingresos, una gran cantidad de dinero para la poca cantidad de personas que existían en el país. Y esto fue lo que finalmente le permitió a este gobierno realizar tantas obras en el país. Está bien. Y pues, en tu opinión, ¿qué caracteriza este régimen? Lo que lo caracteriza es el hecho de la construcción. Todo el mundo recuerda las construcciones de él, lo que él llegó a realizar en cuanto a obras públicas. Pues lo que es el país de hoy sigue siendo el mismo país de aquella época infraestructuralmente. Y lo negativo, por decirlo así, sería el irrespeto a los derechos humanos, los asesinatos, nada más por conveniencia, las represalias que se tomó contra todos los del Partido de Acción Democrática y bueno, las acciones que no debieron haber ocurrido nada más que por la sed de poder. Alfredo, ¿cuál es para ti el aspecto principal de la economía en este periodo? Okay. El aspecto fundamental de la economía se puede decir que era el petróleo en este periodo. Hubo concesiones a Estados Unidos para que se invirtiera en el petróleo en este país. La demanda del petróleo en esa época era muy grande, puesto que se estaba saliendo de una guerra mundial y además estábamos en medio de la Guerra Fría, lo cual es otro aspecto que hizo que se exigiera o que se demandara más petróleo fuera del país. Alcanzó un precio alto que era $2.1 por barril, $2.3 por barril, lo cual fue un avance para la época. Se hizo el acuerdo 50-50 con Estados Unidos, el cual significaba que el 50% de los ingresos iba para Estados Unidos y el otro 50% se quedaba en Venezuela. Okay. Alfredo, ¿en dónde ves esta inversión económica reflejada en obras? ¿En qué obras las ves? Okay. Este gobierno invirtió en muchas obras que hoy en día se pueden ver. La autopista Caracas-La Guaira, que está en muy buen estado. Algunos módulos, por decirlo de alguna forma, de la UCB, de la Universidad Central. Entre otras obras, como se hicieron, ¿cuántas es que fueron? 6.000 viviendas. La red de caminos. La red de caminos, que fueron muchísimas viviendas para poder embellecer, ese era el objetivo de eso, embellecer la ciudad. En cuanto al sector militar, ¿qué inversiones se hicieron? Bueno, el sector militar tuvo un 55% de los ingresos destinados al mismo. Se invirtió en la educación, se invirtió en el círculo militar, entre otras cosas. El sector militar fue el mejor mantenido en esa época. Venezuela tuvo unos ingresos muy grandes y la mayoría los tuvo el sector militar junto a la parte de la policía. Por ello el sector militar fue muy bien mantenido. ¿Qué críticas y virtudes le das a esta parte económica en este periodo? Bueno, se puede decir que la economía de este gobierno fue muy buena, puesto que lograron pagar la deuda externa con Estados Unidos mediante el 50-50 y lograron hacer todas estas obras en las cuales se invirtió muchísimo dinero. Y probablemente es el momento en la historia de Venezuela en el que se ha tenido una economía tan fuerte. No hay mucho que criticarle a esta economía. Lo único que sí se le puede criticar, por decirlo de alguna forma, a esto es que se invirtió en el petróleo, que es a lo que más se le puede sacar en Venezuela, pero no se invirtió en la parte agrícola, por ejemplo, no se invirtió en el café, en el ganado, en ningún otro sustento, ninguna otra parte de la economía que pudiese sustentar
la economía de Venezuela. Osvaldo, háblame de la situación social que ocurrió en Venezuela 1948 al 1958. Bueno, con la subida del alto mando militar a lo que fue el gobierno, al hacerle el golpe de Estado al presidente constitucional Rómulo Gallegos, se estableció la dictadura y se van a empezar a pisotear lo que es las libertades constitucionales y las libertades democráticas. Una de las grandes cosas sufridas fue el gran y exorbitante poder a las personas, reprimirle completamente lo que fue la libertad de expresión. Van a empezar a suscitarse las persecuciones políticas, van a empezar a verse comunes lo que son los asesinatos en las plazas públicas de los dirigentes políticos contrarios, que tienen opinión contraria con el régimen. Se va a hacer muy común censura de todos los medios, lo que es medio escrito, se va a hacer muy común lo que es la censura de todos los medios de comunicación. Este gobierno se centraba principalmente, como ya lo dijo mi compañero Alfredo, en lo que es la modernización del país y dejó de lado algo muy importante, lo que sería la inversión en lo que es proyectos sociales que beneficien las condiciones precarias de vida que se vivía en ese entonces. Para ese entonces, las zonas rurales, aún así con el gran ingreso que recibía Venezuela por el petróleo, se estancaron en sus condiciones. Las personas aún no tenían acceso al agua, las personas no tenían acceso a la electricidad, no tenían acceso prácticamente a los servicios básicos, y los pocos que emigraban a las ciudades, pocos solamente eran los que mejoraban sus condiciones, otros los trasladaban. Otra parte importante de la situación social es como ya le dije, el gobierno se centró en la modernización, dejó de lado lo social, la inversión social se vio completamente puesta a un lado. Las personas, por supuesto, al transcurso de todo este tiempo empezaron a sufrir descontentos, empezaron a estar en contra de aquella mano que los reprendía, aquella mano que no los dejaba hablar, que no los dejaba opinar, que solamente lo que hacía era prácticamente desde el punto de vista social y del punto de vista de los venezolanos que estaban en ese tiempo, solo poner más bello el país, solo darle obras solamente para darle significación y darle un gran renombre en todas las naciones, que fueron una nación bien edificada, una nación con obras. Las obras fueron importantes, pero una de las más importantes que esa, era la situación que vivía en ese momento la sociedad. Como ya estuvimos estudiando este periodo, lo que fue la dictadura militar, ¿no? Estudiamos los aspectos económicos, estudiamos los aspectos políticos y estudiamos la grave situación social que se vivía. Entonces, bueno, vamos acá a generar un poco de discusión acerca del tema, ideas, fluidez y todo eso, pues todos aquellos que se nos quedó y en las cosas que estamos en acuerdo o en desacuerdo. Yo voy a empezar con mi opinión. Bueno, a mí me parece que fue un régimen muy fuerte, un régimen que tuvo enfocado más lo que era el sentido de las inversiones. Me parece bien que se haya invertido gran cantidad de los ingresos provenientes del petróleo en obras, pero aún así me parece muy mal que se haya completamente desplazado lo que fue la educación y la situación social que vivía la gente en ese tiempo, pues porque existía mucha pobreza. Otra de las cosas que me parece clave para recalcar acá fue las altas cantidades de represalias que hizo este gobierno, las represalias a todas las personas que pensaban diferente a él, a todos aquellos dirigentes políticos que eran los dirigentes políticos del pueblo. Pero por el contrario, yo pienso que bastante se hizo en cuanto a la gestión pública, en cuanto a lo que eran las obras, en cuanto a lo que fue la infraestructura de Venezuela, porque hoy en día tenemos todo lo que hay, es gracias a lo que él hizo, a lo que Marco Pérez Jiménez hizo en su gestión de gobierno. Entonces, por un lado, claro, los derechos humanos y lo social, y la sociedad y la producción, pero oye, en otro lado también hizo todo lo que era necesario también para el momento. Entonces tal vez así como que un dando y dando de haberse dado. Pero por más que sea que la economía haya sido buena, no estoy de acuerdo que todo lo que hizo fue correcto, como él dice. Él mejoró el país, como él había hablado cuando habló hace un rato. Él mejoró al país, él mejoró, lo hizo más bello, como había dicho.
pero eso fue más beneficioso para la clase social alta que la baja, y él tenía que haber ayudado a las dos clases sociales, por ejemplo. No estoy de acuerdo que haya sido un gobierno tan exitoso, por más que económicamente ha sido uno de los mejores que ha estado en Venezuela. En eso que se acaba de explicar el compañero, o sea, tiene la razón, porque los que sufrieron mayor beneficio durante ese periodo fueron las personas que eran de alto poder adquisitivo. Ellos tenían la oportunidad de comprar bienes importados, porque aquí realmente en ese periodo no se producía ninguno de los que son los productos básicos alimentarios, porque la actividad de agricultura no se sustentó como debía, sino que se iba a la inversión, a lo militar y a las obras. Entonces, puede ser que, como tú acabas de decir, es cierto que se compense las obras con la actitud, pero aún así en la balanza se ponen y realmente lo que vale más es como que la situación social, pues. Y aún no me entra en la cabeza que tal vez un balance de los dos, tal vez que se hubiese hecho gestión pública y también, o sea, gestión en cuanto a infraestructura y gestión social. Entonces, tal vez se hubiese logrado como que complacer más al país entero, no nada más una necesidad de momento, ¿entiendes? No, bueno, sí, yo entiendo esa parte, pero eso es lo que se necesita hacer, encontrar que el régimen hubiese encontrado un balance y, bueno, también se resalta sus opiniones como militares al fin, vemos que su personalismo, su autoritarismo, su fuerza de represión de que nosotros gobernamos mejor porque nosotros sabemos lo que se hace aquí. Entonces eso fue las otras cosas que gustaron a la población para después en el 1958, que es cuando finaliza este periodo, ya el desacuerdo social es tan grande entre todos los estratos sociales, van en contra, se forma la Junta Patriótica y derriban al Marcos Pérez Jiménez, quien incluso en su misma élite la gente lo empieza a repudiar y no queda más que con su exilio, se fue a República Dominicana. Pero hoy en día criticamos, pues, ¿no?, el hecho de que el gobierno se está yendo demasiado a lo social y no del todo bien, no lo está haciendo bien, ni bien enfocado, ni... Mira, esto lo vamos a cortar. Bueno, ok, está bien. Pero no importa, es rapidito. No estás a poner la política. Ok. Bueno, ya serio para cortar la parte de cortar la parte de la conclusión. Pero hay una buena parte de lo que es esto, y es que este gobierno se fue mucho a lo que fue lo social, entonces ni un extremo ni otro es del todo bueno. Vimos el infraestructural en esta época, la de la dictadura, y ahora vemos el extremo social, el que también está destruyendo el país, ¿no?, porque no hay producción igual que en aquella época. Entonces, sí, bueno, ese es otro aspecto que hay que trasladarse a eso, pues que la inversión social en este momento está siendo a gran medida de que... Pero sí había producción en esa época. En eso no estoy de acuerdo. No, bueno, sí había producción, pero igual yo creo que la situación social de hostigamiento contra la libertad de expresión se pudo haber utilizado mejor, aunque fue un gobierno relativamente bueno. Se pudo haber hecho mejores cosas con el si logrado obtener. Eso mismo, si se hubiesen fijado un norte y poner a la par las inversiones en su sector militar y en el sector de las obras, al igual que en el sector de lo social, tal vez hubiera habido un mejor equilibrio entre todos los factores que influyeron en ese gobierno. Y bueno, con esto concluimos lo que fue nuestro tema, que fue desarrollar un poco ideas principales y todo esto del gobierno procedente como y nombrado como la dictadura militar 1948, 1951. Gracias.